Hoy nos toca el tema de la pandemia, cómo afecta a las relaciones laborales, este fenómeno que ha ocasionado el COVID-19 a partir de marzo, que lo declaró la Organización Mundial de la Salud como una pandemia a nivel global. Ha tenido un enorme impacto en las relaciones laborales comparado, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial o episodios de esa magnitud. Esto, sin duda, si ya la tecnología, que es otro factor que ha influido muchísimo sobre la forma en que se dan las relaciones laborales hoy, es algo que había impactado. Bueno, la pandemia como que termina de acelerar un montón de procesos y de replantearse muchas cuestiones que tienen que ver con la relación empleador-trabajador y que ha afectado de diferentes maneras a distintos países, de acuerdo a obviamente la idiosincrasia del sector empresarial y del sector trabajador, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo que afecta principalmente lo salarial en muchos casos, porque imagínate que las personas de riesgo no van a contraprestar y en la mayoría de los casos cobran un porcentaje menor al sueldo que tenían. Y bueno, y esto es producto de negociaciones colectivas que se hacen en un marco de emergencia sanitaria. Por supuesto que siempre este tipo de acuerdos lamentablemente se han hecho a la baja, o sea, implica trabajar las mismas horas, ganar menos, o estar en tu casa, pero en definitiva ganar menos. En muchos rubros, por ejemplo, de algunas actividades industriales, les vino bien para trabajar con menos gente, que era un objetivo que siempre algunas empresas tuvieron y que hoy ven que eso se puede cumplir con la pandemia como excusa, ¿no? Y inclusive se ha producido el subsidio de muchos sueldos a empresas grandes que rápidamente recuperaron su actividad, volvieron a normalizar su demanda, ¿no? La producción, la venta, en algunos casos inclusive se ha mejorado y bueno, y siguen cobrando subsidios a los sueldos y los trabajadores en realidad se los empuja a cobrar menos, a trabajar en condiciones que ahora son mucho más perjudiciales, porque en definitiva un empleado de un supermercado, de un comercio, se expone también al contagio con el virus y en muchos casos termina cobrando una remuneración inferior por el mismo trabajo. Yo creo que hemos sido un poco rehenes de ese miedo y se han realizado negociaciones que han terminado perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras, y bueno, es un punto, me parece, que hay que corregir, pero que en definitiva es una consecuencia de la pandemia, ¿no? La verdad que la pandemia ha acelerado los tiempos, ha generado la necesidad de resguardar muchos trabajadores y trabajadoras en la casa, y de ahí, si ya el trabajo domiciliario y el teletrabajo era una realidad antes de la pandemia y que de hecho había un proyecto sobre esto, el evento epidemiológico termina siendo más que necesario la aprobación de una ley, y bueno, salió la ley 27.555, es la ley régimen legal de teletrabajo, que lo que hace es modificar algunos artículos de la ley de contrato de trabajo, que es como el instrumento, digamos, que se aplica a todas las relaciones en relación de dependencia, relaciones laborales por supuesto, y viene de alguna manera a garantizar y a reglamentar esto que es la ley del teletrabajo. No tiene una aplicación inmediata, sino que se debe esperar, eso es un punto muy importante, 90 días desde la culminación de la emergencia sanitaria, o sea que no entrará a regir, sino que depende de que se resuelva lo epidemiológico para empezar a funcionar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos de qué se trata. La verdad que la ley no era lo que yo esperé, tiene algunas cosas positivas. Es que lo primero es que por supuesto que es voluntario, la persona que quiere pasarse de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo lo puede hacer por escrito. Eso es una condición para que se dé este cambio. Entraría dentro de las facultades de ius variandi, conocido en el derecho laboral, que es la facultad que tiene el empleador de modificar algunas cuestiones de contrato de trabajo. Bueno, se incluye como el teletrabajo una modalidad que se puede modificar, siempre y cuando, como decía, esté de acuerdo el trabajador, la trabajadora, se haga por escrito, y también ese trabajador, que esto es importante, tiene el derecho de volver a la actividad presencial también. No tendrían este derecho aquellas personas que son directamente contratadas con teletrabajo desde el vamos, o sea, ese trabajador, ya que se fue contratado bajo la modalidad de teletrabajo, no podría reclamar en el futuro la incorporación dentro de la, digamos, bajo la modalidad presencial sería. Así que es algo a marcar
para los que están puede ser una posibilidad buena, porque en definitiva, bajo ningún punto de vista se puede ganar menos bajo la modalidad teletrabajo que lo que ganaría una persona con la modalidad presencial, o sea, no puede haber una distinción salarial en ese sentido. También la persona que está bajo el régimen de teletrabajo tiene el derecho, por ejemplo, a la desconexión cuando termina la jornada, no tiene obligación de contestar el teléfono ni de conectarse a su equipo, y por supuesto esto no puede ser objeto de ningún tipo de sanción. Se le tiene que dar las tareas, obviamente, que tiene que desarrollar, la dirigirá el trabajo el empleador como corresponde, y le tiene que proporcionar los elementos de trabajo, sea tablet, computadora, netbook, lo que fuera. Tiene que hacerse cargo de los gastos de conexión, es decir, pagar internet, pagar la luz, y en caso de que el trabajador tenga mayores gastos de conectividad, también tienen que ser abonados, así que todo esto está previsto como los gastos que se deben abonar. Por lo tanto, por lo menos desde mi punto de vista, habría que ver cómo funciona esto en la práctica. Tiene algunas cuestiones que están previstas y por lo tanto puede ser una herramienta muy buena para aquellos trabajadores que bajo esta modalidad podrían hacer la tarea en su casa. Hay un punto también importante, que es el tema de cuando el trabajador está cuidando a mayores, adultos, o tiene menores de 13 años, se podrá establecer una jornada diferenciada y que estos horarios también se adapten a los horarios de cuidado de los menores y a los horarios laborales de la pareja o de cómo esté formado la familia, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí, cuando hay menores de 13 años o una persona con discapacidad o un adulto mayor, se pueden fijar horarios compatibles, se deben fijar, mejor dicho, a las tareas de cuidado. Así que eso también es un elemento importante para la gente que tiene personas a cargo. Trabajar en su casa puede ser algo bueno después de todo. Pero te vuelvo a repetir, habría que ver esto cómo se desarrolla en la práctica, y porque en definitiva depende también de la buena o mala voluntad de las partes, ¿no? Para ver cómo termina dando